servidor siempre de ORT Noticias, que se suma con nosotros a esta mesa de análisis de información de noticias. José Inés, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio. Gracias también por aceptar esa invitación a esta mesa de análisis. Gracias por la invitación, Claudia. Y también está con nosotros nuestro buen amigo Martín Sánchez. Gracias, buenos días, Martín. También Claudia, gracias por aceptar la buenos invitación. días. No, muchas gracias por invitarnos aquí a compartir algún punto de vista. Al contrario, gracias a los tres por aceptar esta invitación, les decía. Y sobre todo, bueno, pues estar analizando todos los viernes, a partir de este viernes, van a estar participando con nosotros aquí en ORT Noticias. Y entre los temas que vamos a platicar el día de hoy, y que pondremos sobre esta mesa de análisis, pues acerca de estos movimientos, estos cambios, mejor dicho, esta sacudida que le dan al IETAM, al Instituto Electoral de Tamaulipas, que se dio por ahí una renuncia, que dicen es por cuestiones personales, pero a ella se vienen otras dos más. Entonces, ¿cuántas situaciones personales se dieron? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿A qué obedece? Es interesante conocer el punto de vista de ustedes el día de hoy. Iniciamos. Gracias, Claudia. Bueno, pues creo que la pregunta es, sin duda, ¿qué ocurrió? ¿Por qué las renuncias? Sería en este caso la pregunta, ¿por qué? Y es que son tres funcionarios, Claudia, exacto, auditorio, que son tres funcionarios clave en el funcionamiento del IETAM. Entonces estas renuncias se dan justamente después de señalamientos, después de una serie de críticas, después de una serie de observaciones de autoridades, incluso del orden federal, y de pronto pues no hay mayor explicación, solamente se van y se van. Dicen por cuestiones personales, incluso yo por ahí leía la columna de José Inés Figueroa, dice, también por cuestiones de salud. De su padre, en este caso, del secretario ejecutivo, bueno, ahí en las gentes cercanas dicen que su papá tiene algunos meses ya convaleciendo y que de alguna manera eso le ha distraído su atención, y finalmente es una de las explicaciones oficiales o formales a la salida de Juan Esparza Ruiz, el secretario ejecutivo, y que provocó este cisma, esta serie de movimientos que impactaron a más de la mitad de la estructura central del Instituto Electoral de Tamaulipas. Hay otros elementos que podemos ir encuadrando en medio de estos movimientos. Es natural que con la salida de Esparza se den todos los demás movimientos, porque bueno, finalmente con Esparza se va, ¿quién es su brazo de apoyo? Pues es el director ejecutivo jurídico y electoral. Hay dos direcciones, una es jurídica nada más y otra es jurídica electoral. La jurídica electoral tiene que ver con las controversias, con todos los procesos judiciales que tienen que ver con lo electoral. El otro director jurídico pues nada más atiende a las cuestiones internas que no tienen precisamente que ver con esto. Entonces decimos, era lógico que su apoyo como secretario ejecutivo pues era el director jurídico electoral. Ese era su brazo de apoyo y seguramente él fue el que lo acercó ahí. Y luego ya el tema del director ejecutivo de prerrogativas, bueno, ahí como que se acomodaron las cosas para que el presidente dijera, bueno, pues de una vez vamos a acomodar en paquete, que salgan en paquete. Finalmente la estructura, bueno, pues seguramente se la acomodaron, la mayor parte de la estructura se la acomodaron de parte de las autoridades actuantes, las autoridades estatales, aunque es un órgano ciudadanizado, entre comillas. La influencia del poder ejecutivo local actual tuvo mucho que ver en la conformación de esa estructura. Ahora cambia de gobierno, viene otro partido, y si no es la influencia del nuevo partido, pues será la libertad de poder hacerse de su gente propia. Es una percepción muy personal. Y muy atento a esa percepción o a lo que comentan Óscar Pineda y a lo que está comentando Inés Figueroa, pues ahora sí que las está capeando acá Martín Sánchez. No, pues desde tu punto de vista, Martín. Fíjate, yo más que nada lo veo desde esta perspectiva. Es un consejo joven, es un consejo que
tiene capacidad académica, intelectual, son jóvenes, es un consejo, ese consejo me imagino o lo veo yo más joven de los que hemos tenido desde el 93 para acá, 95 para acá. Entonces yo siento que también esto debe haber influido, más las circunstancias que se dan en torno a ese tema familiar del secretario, ¿verdad? Pero también tiene su impacto y lo veo así, que son jóvenes muy capaces, algunos de ellos son doctores, otros de ellos tienen estudios en cuestiones electorales, en cuestiones políticas, pero lo que yo sí creo es que la madurez no se improvisa. Y el que hay, y el consejero Irán, que es el consejero maduro, pues lo he visto yo pasivo, no tan activo en sus comentarios, como que ha faltado el asunto colegial que habíamos visto en otros consejos. Es lo que yo advierto, más allá de lo que comentaban aquí los compañeros, tanto Inés como Pineda, que sí es importante valorarlo, ¿verdad? Es importante valorarlo, pero sobre todo ver el fondo de este tema, más allá de esto, más allá de esta inexperiencia, pero valorando esa capacidad que ellos tienen intelectual o que se han formado en esas disciplinas, ¿no? Sí, no dudamos de la capacidad, de la preparación que ellos tienen. Sin embargo, ustedes saben que ya ahora sí que cuando es a trabajar y a poner en función esa capacidad y esa preparación, pues sí se ha puesto en tela de juicio la actuación, ahora sí que de quienes forman esta estructura, ¿no?, del Instituto Electoral de Tamaulipas. Nosotros somos muy mal pensados y de pronto esos argumentos, digo, yo no dudo que sea cierto, pero de pronto dábamos el argumento en la escuela: se enfermó mi mamá, se enfermó mi papá, enfermábamos a la abuelita y a los tíos. De pronto se presenta esta situación y sí se ha puesto en duda, sobre todo por los antecedentes que ha habido en cuanto a la actuación de Juan Esparza Ortiz, que hubo señalamientos incluso por ahí por parte del Partido Acción Nacional, cuando en temporadas de precampañas. Hubo también, bueno, es su brazo derecho en el caso de quienes se van del área de la dirección jurídica de prerrogativa, su brazo derecho ahí mandó en las cuestiones personales. Hay que decirlo también, lo que representa formar parte del Instituto Electoral de Tamaulipas en cuestión electoral, también en cuestión económica, ¿por qué no? Hay que decirlo, y que de pronto digas, pues se va uno y los demás también. Todo esto es lo que de pronto surgen esas dudas, y le digo, o sea, uno es mal pensado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que hay que atemperar cada escenario. Como bien dice Martín, este Consejo Electoral es muy joven y desde que se lanzó la convocatoria ya se veía que iban a llegar un consejo de notables, de expertos, porque lo primero que se les pedía era que fueran profesionistas, que tuvieran experiencia, y les hicieron una serie de exámenes que dijimos, van a llegar doctores en la materia electoral más que consejeros ciudadanos. Se pierde el concepto de consejo ciudadano, porque ahí existen los apartados técnicos que se encargan de la cosa jurídica, de la técnica. Hay tantos departamentos para cada área, y el consejo debe ser el representante de la sociedad, no los operativos que van a hacer la chamba. Pero bueno, finalmente llegan un montón de técnicos muy especializados en la materia electoral, porque fueron los que hicieron las leyes, porque estuvieron en los tribunales, porque tuvieron carrera dentro del propio instituto. Y ahora descansamos en el hecho de que Juan Esparza era ciertamente el responsable, y a él se le cargan todas las culpas de las fallas que se dieron, pero entonces toda la doctrina, toda la instrucción que traían los consejeros y dejaron pasar tantas por bola, bueno, ese es un escenario. En el otro apartado, la crítica de los partidos opositores en ese momento, el PAN en ese momento opositor, hasta la celebración del proceso fue oposición el PAN, es natural en su condición de oposición, pero ahí hay un elemento adicional. Cuando recrudece el acoso del representante del PAN, de Juan Antonio Torres Carrillo,
hacia el secretario ejecutivo, hacia Esparza. Esparza, coincide con el hecho de que en el Tribunal Federal Electoral procede la queja de un ciudadano, fue un ciudadano el que la presentó la queja, y desconocen a Salé, al magistrado Alberto Salé Perales, lo desconocen como magistrado y sale el Tribunal Estatal Electoral, pero no nada más sale él, sale su secretario de Estudio y Cuenta, y el secretario de Estudio y Cuenta, un joven abogado de nombre Alfonso Guadalupe Torres Carrillo, es precisamente el hermano del representante del PAN ante el Instituto Electoral, y hay quien le refleja en esa actitud casi violenta, porque lo acusaba hasta de puntos y comas en los documentos y de una manera muy violenta en las sesiones, el representante del PAN, que por ahí estaba él buscando ejercer la venganza por el hecho de que hubieran dejado desempleado a su hermano de un cargo tan jugoso como son los cargos dentro de las estructuras judiciales. Entonces ahí también como que se recrudeció y se vio muy virulento el representante del PAN en las sesiones del Consejo, cargándole las pulgas al secretario. En algunas tenía razón, en otras no, pero finalmente eso también de alguna manera debió haber influido a la hora de tomar la decisión de relevarlo del cargo. A mí me parece que de pronto, Claudia, amigos, que de pronto el IETAM dejó pasar muchas cosas. Creo que se tardaron en dar algunas explicaciones, en salir a aclarar estos rumores, estas controversias y todo esto que hoy desencadena en un, digamos, escándalo con esta salida de 3 funcionarios muy importantes del IETAM. Y a mí me sigue pareciendo que el punto es que se tardaron, y yo preguntaría si nada más son estos 3 funcionarios los que debieran haber renunciado, o sea, alguien más, ¿no? Porque también ahí existía el rumor de que podrían sumarse a estas salidas o a esta sacudida, incluso también al presidente del Instituto Electoral, en este caso a Jesús Hernández, que también ya se le preguntó y dijo no, pero ya, que nada nos sorprende. Sí, dice que él no se va, ¿no? Anoche, fue importante la sesión de anoche. Mira, a las 9 de la noche. Sí, el posicionamiento pues en el caso de Arsenio, el representante del PT, en el caso del PRD y en el caso del representante del candidato independiente, cuestionaban anoche la certeza y la legalidad del instituto, ¿no? Que son, vamos a decir, paradigmas importantes de ese organismo, ¿no? Es la base. Y definitivamente, ¿cuál era el motivo del cuestionamiento? Decían, oye, lo que sucede es como que se fue así como un adolescente, ¿dónde están las cuentas? ¿Dónde está la entrega que hizo de la oficina? Ya se la entregó al nuevo secretario, ¿qué ha sucedido con él? Entonces, como que sí, de alguna manera, este tema da para más y va a dar para más, pero yo sigo insistiendo en que es un organismo formado con jóvenes bien intencionados, bien capacitados, pero que definitivamente les falta esa experiencia, ese roce que otros viejones que han estado por ahí, que no han precisamente cursado doctorados ni licenciaturas, pero que tienen el sentido del toque, la experiencia. Pero y aparte la colegialidad. Fíjate, anoche me llamó la atención que al consejero presidente lo dejaron solo, o sea, los representantes partidistas exigiéndole una explicación, pelos y señales de por qué se fue, de por qué lo permitiste, ya lo sabía yo, fue lo que dijo. Pero los demás consejeros, incluso el licenciado Irán, lo dejó solo. O sea, yo esperaba que los demás consejeros lo arroparan, ¿verdad? Pero es donde te das cuenta tú que como que no hay el acuerdo previo sobre lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo adentro de ese organismo, porque el presidente dice, desde tiempo atrás, el secretario me había notificado que iba a salir. Pues. Tal parece que no hay una buena relación hacia el interior del Instituto Electoral de Tamaulipas. Comunicación, Claudia. Creo que es fundamental el tema de la comunicación, y pareciera que aquí se están rompiendo algunos canales, ¿no? O hay canales rotos de comunicación. Hay además, siento yo,
un proceso de agotamiento como el agotamiento que sufrió el propio Estado, el agotamiento político que provocó llegáramos, bueno, pues a este cambio de un partido en el poder después de 86 años. En el sistema electoral hay un proceso de agotamiento que en este momento las autoridades locales y las autoridades federales no saben qué es lo que están haciendo ni qué es lo que van a hacer, porque por ejemplo el proceso para que ellos llegaran a ser consejeros se rigió por el conocimiento de las leyes federales, porque es el Consejo General del INE, un órgano nacional, el que resolvió quiénes iban a ser los consejeros de Tamaulipas, y los evaluaron en sus conocimientos de las leyes que ellos conocen, que son las leyes federales, pero aquí aplican las leyes estatales, que no necesariamente son las mismas, en muchos apartados son discordantes. Entonces, esa dispersión, y luego hacen un proceso muy riguroso para seleccionar este consejo, y finalmente vienen y se le empatan, se le enciman. O sea, ya dijeron, estos son los non plus ultra para conducir las elecciones de Tamaulipas. Y empieza el proceso electoral de Tamaulipas y viene el INE y dice, pero yo los voy a supervisar. Yo voy a ver, yo voy a controlar la capacitación, yo voy a controlar el informe, por ejemplo, de dónde van a estar las casillas el día de la elección. Yo voy a decir en qué periódico se publica o no se publica. Y ahí han estado, de hecho, sí, ¿no? Ahí han estado encima, constante. y los pobres hombres estos del Consejo Local no saben qué paso dar, porque creen que en cualquier momento se les van a echar encima. Y es un sistema que está agotado y en cualquier momento va a llegar a un quiebre, lo que dice ahorita, y si los renuncian, ¿quién los va a renunciar? O sea, él no se va a ir por su gusto, el presidente, ni los consejeros tampoco. O sea, aunque apareciera eventualmente como apareció la renuncia de Esparza, no quiere decir que vaya a renunciar. ¿Quién lo va a renunciar y bajo qué argumentos? Al final del día, lo que sentimos que está pasando, o lo que siento yo personalmente que está pasando en el Sistema Nacional Electoral que llega al Consejo General del INE, es lo que pasó en el sistema político de partidos, de que les ganó el hambre, el apetito, la ambición, y quieren controlar las elecciones locales en el INE, no porque les preocupe si hay democracia o no hay democracia, les preocupa ejercer el presupuesto. O sea, acá argumentaron que las reformas electorales tenían que ver con gastar menos en hacer elecciones, y cada que hay un proceso elevan el presupuesto en cantidades enormes, o sea, sin necesidad de que estuvieran encimados. Le invirtieron 1,000 millones de pesos a Tamaulipas, que se los dieron a su representación del INE, no al YETAM. Le dieron 1,000 millones de pesos a la representación del INE en Tamaulipas para que viniera a encimarse a la estructura local. ¿Y eso qué hizo? Encarecer las elecciones. Y entonces, ¿dónde quedó el argumento de que se trataba de reducir los gastos en procesos electorales para dar paso a la reforma? Entonces, pero seguimos además, hablando de este tema. Martín Sánchez, nos vamos a la pausa, 9 ya con 21 minutos, nos vamos al corte y regresamos para seguir platicando acerca de lo que ocurre hacia el interior del Instituto Electoral de Tamaulipas. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Ultravisión te recuerda que puedes realizar tus pagos en nuestras 2 direcciones. Sucursal en calle 7 entre Hidalgo y Juárez, en nuestro nuevo horario de 10 a 6. Y en oficinas de 9 carrera, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Llámanos 305-1990. Ultravisión, televisión a bajo costo. Mídate, bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. Mídate, súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. A todos nos gusta un buen postre después de comer, pero recuerda que no debes excederte. Sírvete porciones pequeñas. Bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. Mídate, súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República.
La publicidad es una inversión, no es un gasto. La radio siempre ha sido uno de los medios que más causa impacto en tus posibles clientes. Si quieres anunciar tu empresa o tu negocio, no lo dudes. Conoce nuestros mejores paquetes. ORT Ventas 31 824 24. Tú puedes preguntar todo sobre el nivel académico de los maestros y la calidad educativa de la escuela de tus hijos. ¿En serio? ¿Cómo? Preguntando, igual que yo. Pregunta a la institución responsable. Si no te da la información, llama a Telinay. El INAI te defiende. 01800 835 4324 o entra a inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI, lo tienes que saber. Ya son las 9:24 y seguimos platicando acerca pues de estos cambios, de estos movimientos, lo decía yo, de esta sacudida que se ha dado en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Dejamos pendiente a Martín Sánchez con la palabra. Sí, mira, nada más era comentar lo siguiente. El asunto aquí yo lo veo como que para ellos es, ¿cómo decirte? Quieren de una manera muy fácil o muy permisiva ser permisivos en ciertas prácticas, ciertas cosas que ellos consideran que no tienen por qué regresar o se les olvida retornar al marco legal de ese organismo. O sea, ejemplo claro es el del ordenamiento que le hacen para que rectifique el conteo final. Se les hizo fácil, fue un asunto así de muchachada, como vuelvo a decir, que ellos no tienen esa legitimidad, esa autoridad para ellos corregir algo tan sencillo como era un número, un acta. Así es. Que era una diferencia de 10,000 votos. Entonces, te expones, ¿por qué? Pues porque quizá se te hace fácil. ¿Por qué? Pues estás joven, no ves más allá, no has tenido la experiencia, pero además no tienes quien te mueva el oído, quien te diga, oye, fíjate que yo te veo así, fíjate que se me hace que te equivocaste o te puedes estar equivocando, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que la inexperiencia y la juventud ha llevado a los consejeros a cometer esta serie de errores y que los ha puesto ahora sí que en tela de juicio su actuación? Yo considero que requieren de un buen asesor. Quizá yo quiero pensar que ese ambiente que se vive hoy, esas actitudes que han asumido, se deben más que a querer ellos obedecer algún principio o alguna orden. Yo creo que son faltas ingenuas, no tienen malicia. Como que no coincide contigo, José Inés Figueroa. No, fíjate que en ese sentido, sí, o sea, las faltas que se han cometido son legalismos, o sea, son legalismos que no alteran en realidad el curso de la democracia, por llamarlo de esa manera. O sea, no es que quisieron orientar el destino de la elección por el hecho de haber corregido el cómputo, es un legalismo que dice que tú debes de celebrar el cómputo en tal fecha y se acabó. O sea, no está considerado, y si se aparecen unas actas, que fue lo que sucedió finalmente, llegaron unas actas que no habían llegado, y dijeron, ¿cómo faltan estas actas? Y las metieron dijeron, bueno, pues vamos a hacer una sesión y volvemos a hacer el cómputo. Bueno, pues la ley no te decía que podías hacer eso, tenías que dar 4 días, o sea... ¿Fueron ingenuos? ¿Coincides con Martín? Tenían que dejar 96 días para que alguien dijera, oigan, ese cómputo no está bien porque no se hicieron esas actas, y entonces el tribunal tenía que decirle, como ya lo hizo, oye, incluye esas actas y haz el cómputo. Pero a ellos se les hizo fácil, vamos a hacerlo, como dice Martín, a lo mejor la juventud que dice, pues si no pasa nada, no estoy haciendo nada malo, vamos a hacerlo. Pues no, o sea, no estaban haciendo nada malo en términos generales, pero en el rigorismo de la ley sí estabas haciendo algo que no te estaba permitido por la ley.
y de ese tipo de faltas son las que han sucedido. ¿De qué acusaba el amigo representante del PAN, Juan Antonio Torres, a Esparza? De que no había puesto un acento, que la coma iba mal puesta, que el punto y aparte o el punto y seguido. En una sesión le escuché decirle al ex secretario ejecutivo: oiga, dígale a los periodistas que le orienten cómo redactar una acta, y de ese tipo, vinieron las descalificaciones, pero que no significaban que se estuviera alterando el orden electoral, que se estuviera tratando de influir hacia algún partido o hacia algún candidato. Rápidamente, ya estamos casi a punto de despedirnos. ¿Cómo ven el papel del presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Jesús Hernández? Por ahí dicen que le ha faltado liderazgo. A mí sí me parece que ha sido un papel tibio. Coincido contigo, creo que ahí falta algo de liderazgo, y coincido con lo que decía Martín hace un momento. Además de experiencia, faltaría alguien ahí que realmente asesore, que conozca de los temas que se van a tratar. Y en este caso, ya nada más para cerrar mi comentario, Claudia, yo diría que a mí sí me parece muy absurdo que a estas alturas tengamos consejeros que no conozcan cómo hacer su trabajo. Yo personalmente pienso que ha sido y seguirá siendo él, o eventualmente si llegara otro, el hombre y su circunstancia. Yo creo que es un hombre muy preparado, que es un hombre muy capaz, y que teniendo el liderazgo, porque los evaluaron en su perfil de liderazgo, se encuentra acotado por una serie de circunstancias que tienen que ver con las leyes, que tienen que ver con las leyes. Cuando digo de las leyes es cómo se maneja este doble lenguaje de que si trasciende la ley federal o trasciende la ley local, pero también con el ensimismamiento del Instituto Nacional Electoral, e incluso con otras manos de afuera, por no decir otras manos de afuera, que ahí inciden, y incide el gobierno que se va, y incide el gobierno que viene, y incide el partido que era dominante y el partido que va a llegar, y todos, entonces están... Y la mano que mece la cuna y también. Martín Sánchez. Pues definitivamente al final es eso, el que... como dices tú, la mano que mece la cuna, pero definitivamente no sé si hoy vayan a permitir o tendrán que permitir que les mezan la cuna desde el 15. Que no deben de permitir. No deben de permitir, hay que decirlo. Definitivamente el instituto se ha mostrado desde que arrancó, desde que inició, se mostró tibio, lo que tú decías, tibio, y un tanto también no solamente tibio, sino como que no ha sido capaz de definir su perfil. Este instituto yo no lo veo que tenga una identidad propia. Otros, yo sí los escuchaba y los veía, previo a cada asunto se reunían, compartían, se buscaban. Estos no los hemos visto juntos nosotros. Prácticamente cada quien solo, y se defiende solo. Gracias, siempre es un gusto compartir los micrófonos con ustedes. Gracias, Óscar Pineda. Muchas gracias a ti, Claudia, gracias a tu auditorio. José Inés Figueroa. Gracias a todos. Gracias. Sí, muchas gracias, Claudia. Y también Martín Sánchez. Gracias. Y ya